El controlador difuso basado en experimentos se basa precisamente en que existe solución al problema que queremos resolver y que el problema más que nada tiene que ver con la implementación. Por ejemplo, la conducción de un vehículo en retroceso para estacionar es una tarea difícil, no lineal, y cuesta aprender. O sea, al principio, si yo no he tenido mucha experiencia previa de estacionar un vehículo en retroceso, que es una de las pruebas que hacen en la dirección del tránsito para obtener el carnet de conducir, es que precisamente demuestre su habilidad de conducción estacionando el vehículo en retroceso entre dos vehículos. Es una tarea que requiere experimentación. Entonces, una vez que alguien ya se hace experto, eso no se olvida, igual que andar en bicicleta. Después de haber hecho muchas pruebas, es algo que uno lo queda internalizado. Entonces, ese conocimiento experto es el que uno pretende capturar mediante una base de reglas difusas. Aquí hay un ejemplo entonces de estacionamiento y aquí está el modelo del vehículo, cómo cambia el ángulo de orientación phi, ahí dice phi punto igual a menos b sobre l por la tangente de teta, y teta es el ángulo de la rueda, de la dirección de la rueda, es lo que uno acciona con el volante del vehículo. Entonces, al hacer cambios en el ángulo, se provocan cambios en la orientación del vehículo respecto de un marco de referencia que está marcado ahí, IX. Y también, obviamente, produce, si uno maneja el vehículo a velocidad constante, que es una de las simplificaciones de este ejemplo, es que la velocidad es constante, entonces también obtiene cambios en la posición X y cambios en la posición Y, que dice aquí X punto igual a la velocidad por el coseno de phi, y la velocidad en Y es el v por el seno de phi. Entonces estas ecuaciones que están acá son solamente para el ejercicio de modelado con el cual se pretende validar el método. Se define entonces un controlador Takagi-Sugeno con dos entradas. Las entradas para el controlador son la posición X y la orientación phi. Y la salida del sistema difuso es el ángulo de orientación de las ruedas. Hay que acordarse que el sistema Takagi-Sugeno es un controlador, entonces tiene sentido de que como controlador toma como entrada las medidas de la posición del vehículo en el eje X y de la orientación del vehículo en el ángulo phi y entrega la orientación de la rueda para lograr un objetivo, que en este caso es posicionar el vehículo con ángulo phi igual 0, o sea que esté totalmente alineado con el eje Y y que tenga una posición X entre 0 y 10, o sea 5. Queremos que se estacione en X igual a 5 y con orientación 0. Para eso se definen los universos de discurso, los conjuntos difusos sobre los universos 0 y 10 para X y menos 90 a 270 para phi. Y para el ángulo θ, que es la acción de control, se definen 5 conjuntos difusos entre menos 45 y 45 grados, que serían las acciones de control del volante. Son salidas constantes, repartidas entre ese menos 45 y 45, son del tipo singleton, pero obviamente al combinar cada una de las reglas unas con otras, se va a obtener un valor de acción de control del giro de las ruedas, de la orientación de las ruedas, un número real entre menos 45 y 45. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se ajusta esa base de regla? Se toman 56 puntos de entrada-salida que relacionan la acción de control, θ, que es la posición de la rueda, la orientación de la rueda,
cuál es la posición del vehículo y cuál es la orientación del vehículo que se obtiene con esa acción de control. Y se opera el vehículo de forma que se resuelva el problema de control. O sea que el que, el que está resolviendo el problema es alguien que ya sabe cómo operar el vehículo y a partir de distintos puntos iniciales en el plano XY está llevando el vehículo a la posición X igual a 5 y phi igual a 0. Y se están registrando las acciones de control que ese usuario experimentado está realizando. Por cada dato entonces, de datos de entrada-salida, estas son entradas-salidas a la planta, se relacionan los conjuntos de la salida con las entradas para las cuales se tiene el mayor grado de pertenencia y se evalúa el índice de P que discutimos, que les presenté la clase pasada. Y en caso de que hayan reglas contradictorias, se elige la que tiene el mayor valor de P. Bueno, aquí está el resultado. Aquí están las particiones del sistema difuso. El sistema difuso tiene como entrada X, la posición X del vehículo, y tiene la orientación phi. La posición Y, por simplicidad, como un sistema difuso con 3 entradas es más difícil de graficar, se optó por solamente considerar las mediciones de X y phi. Y las particiones de las variables X y phi son triangulares, son 3 funciones de pertenencia negativa, 0 y positiva, negativo y 0 y positivo, distribuidas en el rango 0,10 para X y menos 90 a 270 para phi. Y estas son las acciones de control. Se definen 5 acciones de control: muy negativa, negativa, 0, positiva y muy positiva, repartidas entre menos 45 y 45 grados. Estas son las posiciones del volante. Entonces se hacen sucesivos experimentos, 56, como decía ahí, 56 datos, y se obtiene esta base regla. Dice que cuando la posición X es negativa respecto de la referencia y la orientación también es negativa, no hago ningún cambio en el ángulo θ. Pongo el volante en 0, ángulo 0. Cuando X está en 0, pongo el volante en negativo, si el phi está en 0, para corregirlo. ¿Por qué? Porque quiero llevar el vehículo hacia la orientación tal que esté en 0 con orientación 0. Entonces, si estoy con orientación negativa, tengo que cambiarla. El ángulo lo cambio para llevar el ángulo a 0 lo más rápidamente posible. Y estas, como digo, se obtuvieron por replicación del ensayo del operador experto, el operador que sabía manejar el vehículo, y después se valida con este ejercicio acá. Se puso la referencia en 5 y la orientación, aquí está el ángulo phi, llega a 90. Si la orientación es 90, que ver la hoja anterior, porque estamos en retroceso. Aquí la definición, claro, phi es 90, no es 0, phi 0 sería horizontal. Phi 90 significa paralelo al eje Y. Por eso está aquí en 90 en la hoja siguiente. Aquí está. Entonces el phi parte en poco más de 200, el ángulo θ inicial parte en cerca de 8 grados, y una vez que se activa el procedimiento, se actúa sobre el ángulo θ y se obtiene que el ángulo phi tiende a 90 y que la posición X tiende a 5. Ahora, el eje Y, como decíamos, no está controlado, por lo tanto aquí se supone que el conductor tenía disponible 70 metros para
llevar el vehículo desde, fíjense que era bien exigente la prueba en todo caso, ¿eh? Porque partía en X igual 8 con una orientación de 200, más de 200 grados. Entonces el vehículo realmente estaba apuntando en una dirección casi ortogonal a la dirección final deseada. Así que el vehículo empieza a maniobrar en retroceso, se pasa respecto de la posición X deseada, hace las maniobras que corresponden con el volante, que son no lineales, y empieza a buscar hasta que converge a la posición X igual a 5 con orientación 90. Actualmente hay vehículos que tienen implementado este mecanismo automático de estacionamiento. Obviamente está mucho más, debe tener más reglas que las que aparecen aquí, que son muy pocas, para obtener y tampoco es tan exigente como este que está aquí, que como dije, es como si alguien llegara en 90 grados respecto de la solera donde está el lugar para estacionarse, y maniobrando lo deja paralelo a la solera. Entonces, es bastante exigente la prueba que se sometió acá. Y aquí se ve la superficie de control. Como se ve, es una superficie no lineal, por lo que es difícil que uno pueda encontrar un controlador convencional, un PI, un PID, incluso un controlador predictivo que logre hacer esta prueba, eh, resolver este problema, que por la no linealidad del, problema, del sistema, del vehículo, y más encima está en retroceso y a velocidad constante. Entonces es un problema difícil de resolver por una técnica convencional. La forma de resolverlo convencionalmente es separar el problema en varias etapas, ¿eh? Hacer un control en cascada, etcétera, para, como digo, para separar el problema en etapas y resolver cada uno por separado. En cambio aquí se hace todo de una sola vez.